Esta noche, viaje al centro de la Tierra. Sexta parte. Capítulo 36. Así termina mi diario de a bordo que logré salvar del naufragio. No podría explicar lo que pasó al chocar la balsa con las rocas de la por otra parte deseada costa. Me sentí lanzado hacia las aguas, y si escapé de la muerte, si mi cuerpo no se destrozó sobre las agudas rocas, fue porque los vigorosos brazos de Hans me sacaron del abismo. Nuestro guía me dejó sobre una arena caliente al lado de mi tío, y se dedicó a salvar lo que pudiera del naufragio. Seguía lloviendo, pero con la violencia que suele anunciar el fin de las tormentas. Nos refugiamos bajo unas rocas superpuestas y caímos en un pesado sueño. Llevábamos 3 noches en vela. Al día siguiente el tiempo era espléndido. El mar y el cielo se habían calmado. Al despertar, mi tío, radiante de júbilo, me saludó satisfecho. ¿Has dormido bien, Axel? Sí, aunque estoy un poco cansado. Me parece que está muy alegre hoy. Encantado. Hemos llegado de este mar que nunca se acababa. Ahora vamos a viajar de nuevo por tierra y a hundirnos en las entrañas del globo. ¿Y el regreso? ¿Cómo piensas en volver cuando aún no hemos llegado? Bueno, solo quiero saber cómo lo haremos. Llegado al centro, o bien encontramos un nuevo camino para volver a la superficie, o bien regresamos por el que ya conocemos. Bueno, habrá que reparar la balsa y las provisiones. Sí, habrá que reparar la balsa. Y respecto a las provisiones, Hans, mientras dormíamos, se ha encargado de recuperar del choque la mayoría de las provisiones. Un tipo extraordinario. Hemos perdido las armas, pero podemos pasar sin ellas. El caso es que tenemos víveres para 4 meses. Tío, ¿dónde estamos? Es difícil de calcular. Por los días de tempestad... La última observación la hicimos en el islote del Geyser. En el islote Axel. No renuncies al honor de haber dado tu nombre a la primera isla subterránea que pisamos. En el islote estábamos a 600 leguas de Islandia. Ya. Durante los 4 días de tempestad, la velocidad no fue inferior a 80 leguas por singladura. 300 leguas más. Por lo que el mar Lidenbrock tiene una extensión aproximada de 600 leguas. Estamos bajo el Mediterráneo. No podemos asegurarlo. Podemos estar bajo Turquía, en el Atlántico. Puede que nos desviásemos de dirección. Consultemos la brújula. Sí, tome. Bien, a ver. Pero, ¿qué significa? ¿Qué ocurre? La aguja marca el norte, donde debería marcar el mediodía. Señala hacia la playa y no al mar. El viento durante la tempestad giró sin que nos diéramos cuenta. Hemos vuelto a las costas que creíamos haber dejado atrás. Capítulo 37. No es fácil describir las diversas reacciones de mi tío ante lo que señalaba la brújula. Pasmo, incredulidad después, finalmente cólera. Nunca había visto un hombre tan decepcionado y tan furioso después. Pero no tardó en calmarse. La fatalidad me gasta bromas crueles. Los elementos conspiran contra mí. Pues no cederé, no. Ya veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre. Hay un límite para la ambición humana, tío. No se puede luchar contra lo imposible.
Partiremos en cuanto Hans repare la balsa. Ni me oye. No partiríamos hasta el día siguiente. Mi tío quería inspeccionar la costa. Caminábamos pisando conchas de todos los tamaños y de todas las formas, de restos de animales de las primeras épocas. Aquella masa líquida debería perderse poco a poco en las entrañas de la tierra, procediendo de las aguas del océano que se abrieron paso a través de fisuras, entonces ya cerradas. Era posible que el agua se hubiera evaporado en gran parte al encontrarse con el fuego subterráneo. De ahí la presencia de nubes. Caminábamos por una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas, como todos los terrenos de tal periodo, tan ampliamente distribuidos por la superficie del globo. Mi tío lo examinaba todo atentamente. Recorrida 1 milla a lo largo de la costa del mar Lidenbrock, el suelo cambió de aspecto. Era como si hubiera sido removido por una gran y violenta elevación de las capas inferiores. Avanzábamos con dificultad, alcanzando una llanura de osamentas. Montones de restos óseos se perdían en ondulaciones en el horizonte. Axel, aquí se acumula toda la historia de la vida animal. Mira, fósiles, restos de animales prehistóricos, megaterios, mastodontes, prodopitecos. Y Axel, una cabeza humana. ¿Una cabeza? Sí, una cabeza humana. Capítulo 38. Poco antes de nuestro viaje hacia el centro de la Tierra, se había producido un acontecimiento paleontológico de gran importancia. El 28 de marzo de 1863 se había hallado una mandíbula humana, el primer fósil de esta especie que salía a la luz. Y a su lado se encontraron hachas de piedra y sílex tallados. Después aparecerían en otras partes otras mandíbulas idénticas. Pero allí teníamos ante nosotros uno de los ejemplares del hombre cuaternario primitivo. Un cuerpo humano perfectamente reconocible. Conservaba aún atributos que generalmente se pierden pronto: piel tensa y apergaminada, miembros aún flácidos, dientes intactos, cabellera abundante, uñas de un tamaño tremendo, tanto en las manos como en los pies. Me produjo tal impresión que me quedé sin habla. Levantamos el cadáver. De pie, nos miraba con sus órbitas vacías. El profesor Otto Lidenbrock, adoptando un tono solemne, se dirigió a un auditorio inexistente tras palpar el torso sonoro del cadáver. Señores, tengo el honor de presentarles a un hombre de la época cuaternaria. Grandes investigadores han negado su existencia, en oposición a otros no menos ilustres. De estar aquí, los Santo Tomás de la paleontología podrían tocarlo con el dedo y se verían forzados a reconocer su error. La ciencia debe ponerse en guardia contra los descubrimientos de este género. No ignoro la explotación que han hecho ciertos charlatanes de los hombres fósiles. Pero aquí la duda sería una injuria a la ciencia. El cadáver está presente. Pueden ustedes verlo, tocarlo. No es un esqueleto, es un cuerpo intacto, conservado con una finalidad estrictamente antropológica. Si pudiese lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, haría desaparecer todas las partes terrosas y esas conchillas resplandecientes incrustadas en él. Pero no poseo el precioso disolvente. Sin embargo, este cadáver, tal como lo ven ahora,
nos relatará su historia. Como pueden ver, no tiene 6 pies de estatura, por lo que nos encontramos a gran distancia de los pretendidos gigantes que decían haber en otros tiempos. En cuanto a la raza, es caucásica. El cráneo es regularmente ovoide, sin un desarrollo excesivo de los pómulos, ni un avance exagerado de la mandíbula. No presenta ninguna señal de prognatismo que modifica el ángulo facial. Medid el ángulo y resultará de 90 grados. No sonrían, señores, no. Se trata de un hombre contemporáneo de los mastodontes. No sé cómo pudo llegar hasta aquí. En la época cuaternaria tenía lugar aún trastornos considerables en la corteza terrestre. Se produjeron grietas, fallas. Es posible que por alguna. Pero el hecho cierto es que está aquí, rodeado de obras hechas con sus propias manos, hachas, sílices tallados. A no ser que haya venido como yo, de excursionista, no cabe pensar en poner en duda la autenticidad de su antiguo origen. Le aplaudí calurosamente. Mi tío tenía razón. Y además, aquel cuerpo no era el único. A cada paso encontrábamos otros. Un asombroso espectáculo el de esas generaciones de hombres y animales confundidos en tan vasto cementerio. Se nos planteaba una grave cuestión que no sabíamos resolver. Aquellos seres animados se habían precipitado por una convulsión del suelo hacia las orillas del mar Lidenbrock, o por el contrario, habían vivido en el mundo subterráneo, bajo aquel cielo falso, naciendo y muriendo en él como los habitantes de la tierra en la superficie. ¿Andaría errante aún por aquellas playas inhóspitas algún hombre de los abismos? Capítulo 39. Durante media hora seguimos hollando aquellas capas de huesos. Avanzábamos estimulados por una ardiente curiosidad. ¿Qué otras maravillas nos aguardaban? Mis ojos se hallaban preparados para cualquier sorpresa. Las orillas del mar habían desaparecido hacía largo rato tras las colinas del Osario. Mi imprudente tío, sin temor a extraviarse, me arrastraba cada vez más lejos. Avanzábamos en silencio, bañados por las ondas eléctricas. Por un fenómeno que no puedo explicar, la luz, gracias a su fusión entonces completa, alumbraba uniformemente las diversas superficies de los objetos, no produciendo sombra ninguno de ellos. Hubiérase dicho que estábamos en medio del día, en medio del verano y en medio de las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol. Todo vapor había desaparecido. Después de andar una milla, llegamos al lindero de un bosque inmenso, con vegetación de la época terciaria. Grandes palmeras de especies hoy extinguidas, pinos, tejos, cipreses. Un tapiz de musgos y de hepáticas cubría blandamente el suelo. Algunos arroyos murmuraban cercanos, pero el color faltaba a los árboles y a las plantas. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco. Mi tío se aventuró bajo la gigantesca vegetación. Le seguí un tanto receloso. Cabía temer el encuentro con temibles mamíferos. La promiscuidad existente de árboles y plantas tan distintas hubiera enloquecido a los más expertos botánicos. De pronto, me paré reteniendo con la mano a mi tío. ¿Qué ocurre? Mire allí, tío. Sí. Formas gigantescas que se mueven. Una manada de mastodontes. ¡Vivos! Con sus enormes trompas. Sí. Se mueven bajo los árboles como una legión de serpientes.
Arrancan las hojas, horadan los troncos de los árboles. Oh, Axel, es como un sueño. Sí. Ante nosotros renace el mundo de los tiempos prehistóricos, de las épocas terciarias, cuaternarias. Y estamos solos a merced de ellos. ¡Adelante! No. Carecemos de armas. ¿Qué haríamos en medio de ese rebaño de cuadrúpedos gigantescos? No hay criatura humana que pueda desafiar impunemente la cólera de semejantes monstruos. No hay criatura humana. Te equivocas, Axel. Mira allá abajo. Un ser vivo, semejante a nosotros. Un hombre. Pero, tío, no puede. Sí. ¡Ah, sí! Allí, a menos de un cuarto de milla. Un ser humano. Parece guardar el rebaño de mastodontes. Cierto. No es un cadáver. Y es gigantesco. De una estatura de 12 pies. Y yo diría que su cabeza tan grande como la de un búfalo. Tiene una melena semejante a la del elefante de las primeras edades. Y blande con una mano un tronco enorme. Digno cayado de un pastor antediluviano. Podemos ser vistos. Ahora te doy la razón, Axel. Hay que huir. ¡Vamos! Un cuarto de hora después habíamos perdido de vista al terrible enemigo. Nos engañaron nuestros sentidos. No vimos lo que creímos ver. Me niego a admitir que existiera un hombre de tales proporciones. Sería un gran simio. Regresando, me di cuenta de que la tempestad no nos había devuelto a Puerto Gran, donde desembocaba el arroyo Hansbach. Es cierto, Axel. No hemos vuelto a nuestro punto de partida. Seguramente la tempestad nos trajo un poco más abajo. Siguiendo la costa, llegaremos a Puerto Grauen. Mejor será regresar a la balsa. Sabremos. Se parecen tanto todas estas rocas. Pero creo reconocer el promontorio debajo del que Hans construyó la embarcación. Bien. No debemos estar lejos del puerto, si no está ahí mismo. No, Axel. De ser así, veríamos nuestras propias huellas. Y yo no las veo. Pero yo sí. ¿Y cómo? Mire ahí. Un puñal. Tómalo. Está oxidado. ¿Lo traías tú? Yo no. ¿Y usted? Jamás he tenido este puñal en mi poder. Qué extraño. No lo es. Lo habrá perdido Hans. Los islandeses suelen llevarlos. Hans nunca ha tenido este puñal. Será el arma de algún guerrero antediluviano. Un hombre vivo, de un contemporáneo del gigantesco pastor que hemos visto. No. Porque no es un instrumento de la edad de piedra, ni tampoco de la edad del bronce. La hoja, tío, fíjese, es de acero. Cálmate, Axel, y razona. Este puñal es un arma del siglo XVI. Una verdadera daga, como las que llevaban colgadas del cinto los caballeros para dar el golpe de gracia. Es de origen español. No pertenece a ninguno de nosotros, ni a ninguno de los seres humanos que viven tal vez en las entrañas de la tierra. ¿Entonces? No se ha mellado por hundirse en la garganta de la gente. Cubre su hoja con una capa de moho que no se ha formado ni en un día, ni en un año, ni en un siglo. Pero usted dirá entonces, tío... Axel, estamos en el camino del gran descubrimiento. Este puñal ha estado abandonado sobre la arena desde hace 100, 200 o 300 años. Y su hoja se ha mellado sobre las rocas de este mar subterráneo. Pero el puñal no ha llegado solo hasta aquí. Alguien nos ha precedido. Sí, Axel, un hombre. ¿Qué hombre? Ese hombre grabó su nombre con este puñal. Quiso con su propia mano trazar el camino del centro. Busquemos, Axel. ¿Buscar qué?
No es momento de pensar, y sí de buscar. ¡Vamos! Impulsados por el más vivo interés, recorrimos la escollera, deteniéndonos hasta en las más insignificantes hendiduras de la alta muralla, susceptibles de ser principio de una galería. Llegamos así a un lugar en el que se estrechaba la costa. El mar bañaba casi el pie de los contrafuertes, dejando un paso que difícilmente tenía una toesa. Aquí, sí, entre estas dos rocas hay una entrada. La entrada de un túnel oscuro. Y mira, Axel, mira. Sobre la superficie de granito, grabadas 2 letras medio borradas. ¿Sabes qué son? Las 2 iniciales del atrevido y fantástico viajero Arne Sagnussen. Siempre Arne Sagnussen. Capítulo 40. Desde que dimos comienzo el viaje tan pródigo en percances, había tenido tantas sorpresas que creí que ya nada en el mundo podría asombrarme. Pero la vista de las 2 letras grabadas allí desde hacía 300 años me sumió en un estado de estupefacción rayano en la estupidez. No solo se leía sobre la roca la firma del sabio alquimista, sino que además el puñal con que la había trazado estaba en mis manos. No podía seguir dudando de la existencia del viajero y de la realidad de su viaje, a no ser que me dejara llevar por una notable mala fe. ¡Ah! El genio maravilloso. ¡Oh, tú, Arne Sagnussen! No te has olvidado de nada que pudiera abrir a otros mortales los caminos de la corteza terrestre. Grabando tu firma, podemos hallar las huellas que dejaron tus pasos en estos subterráneos hace 3 siglos. Quisiste compartir con otras miradas la contemplación de estas maravillas. Tu nombre, grabado de etapa en etapa, conduce en derechura a su meta el viajero dotado de intrepidez suficiente para seguirte. Y, seguro, en el centro mismo de nuestro globo estará también tu nombre, escrito por tu propia mano. Yo también iré a firmar en esa última página de granito. Y este cabo, visto por ti, junto a este mar, también por ti descubierto, sea para siempre llamado el Cabo Sagnussen. No cabe duda de que mi tío me está contagiando su entusiasmo. Un fuego interior se aviva en mi pecho. Olvido todos los peligros pasados y los que pueda haber en el retorno. Lo que otro hizo, quiero hacerlo yo también. Nada que sea humano me parece imposible. Tío, adentrémonos en esta oscura galería. ¡Adelante! Axel, paciencia y sangre fría. Primero, nos reuniremos con Hans. Y traigamos la balsa a este lugar. De acuerdo, pero me consume la impaciencia. Ya era hora de que te consumiera. Sabe, tío, que hasta ahora las circunstancias nos han favorecido singularmente. ¿Así lo crees, Axel? Sin duda. Incluso la tempestad nos ha traído al verdadero camino. Ya. Bendita tempestad que nos ha devuelto a estas costas. Suponga que hubiésemos tocado con la proa de la balsa, es una forma de hablar, las orillas meridionales del mar Lidenbrock. ¿Qué hubiera ocurrido? El nombre de Sagnussen no habría aparecido ante nosotros. Y ahora estaríamos abandonados en alguna playa sin salida. Sí, Axel. Hay algo de providencial en esto de que, bogando hacia el sur, hayamos llegado precisamente al norte y al Cabo Sagnussen. Confieso que es un hecho asombroso
y que no puedo explicar en absoluto. Bueno, ¿y qué importa? Ni hay por qué explicar los hechos, sino aprovecharlos. Sin duda, Axel, pero... Ahora vamos a reemprender el camino del norte, a pasar bajo las regiones septentrionales de Europa. Suecia, Siberia, quién sabe. En lugar de hundirnos bajo los desiertos de África o las olas del océano, de las que no quiero saber nada más. Sí, Axel, sí. Tienes razón. Todo ha sido para bien, porque abandonamos este mar horizontal que no puede conducirnos a nada. Ahora descenderemos más y más. ¿Sabes que para llegar al centro del globo no nos quedan más que 1500 leguas? No vale la pena hablar de esa insignificancia. ¡En marcha, tío! ¡Oh, sí! ¡En marcha! Hans ya lo tenía todo preparado. Subimos a la balsa en cuanto nos reunimos con el guía y pusimos rumbo al cabo Sagnussen, siguiendo la costa. El viento no era favorable y en muchos lugares tuvimos que avanzar con la ayuda de los bastones cerrados. A menudo, los escollos, situados a flor de agua, nos obligaban a dar grandes rodeos. Por fin, después de 3 horas de navegación, arribamos a un lugar propicio para el desembarco. Salté a tierra seguido de mi tío y de Hans. La travesía no había disminuido mi entusiasmo. Al contrario, propuse quemar nuestras naves para cortar una retirada. Mi tío se opuso a ello. Me pareció extrañamente prudente. No hay razón para quemar, como tú dices, la balsa, Axel. Al menos partamos sin perder un momento. Sí, pero antes examinemos esta nueva galería para saber si tendremos que preparar las escalas. Dejamos la balsa amarrada a la orilla a unos 20 pasos de la abertura de la galería, hacia la que nos dirigimos de inmediato. La abertura, que era casi circular, tenía un diámetro de 5 pies aproximadamente. El sombrío túnel estaba abierto en la roca viva y cuidadosamente aislado por las materias eruptivas a las que había dado paso en otro tiempo. Su parte inferior se hallaba al nivel del suelo, de tal suerte que podía penetrarse en él sin ninguna dificultad. Caminamos por un plano casi horizontal, pero no habíamos andado más de 6 pasos cuando nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. ¡Maldita sea! Sí, pero busquemos, Axel. Sagnussen tuvo que ir por este túnel. Por mucho que buscamos a la izquierda y derecha, arriba y abajo, no existía ningún paso, ninguna bifurcación. Experimenté una viva contrariedad y no quería admitir la realidad del obstáculo. Me agaché, miré por debajo del bloque. Ningún intersticio. Y por encima lo mismo. Hans recorrió con la luz de la lámpara todos los puntos de la pared, pero esta no ofrecía solución de continuidad. Había que renunciar a toda esperanza de pasar. Me senté en el suelo en tanto que mi tío recorría a grandes pasos aquel túnel de granito. Extraño. Sí, extraño. Pero ¿y Sagnussen? Me pregunto, Axel, si él también se vio detenido por esta roca. Ah, ya. Este bloque ha debido cerrar el paso a consecuencia de una sacudida cualquiera, o de uno de los fenómenos magnéticos que agitan la corteza terrestre. Han debido pasar muchos años entre el retorno de Sagnussen y la caída de la muralla. Es notorio que esta galería ha sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas, y que en aquel entonces las materias eruptivas circulaban libremente. Mire, tío. Sí. Hay fisuras recientes que surcan el techo de granito. Está hecho de trozos agregados, de piedras enormes, como si la mano de un gigante hubiera trabajado en esta construcción. Sí, cierto. Un día el empuje eruptivo debió ser más fuerte y esa roca cayó al suelo obstruyendo el paso. Se trata de un obstáculo accidental que no halló Sagnussen cuando pasó por este túnel.
Si no lo derribamos es que somos indignos de llegar al centro del mundo. También tú eres sorprendente. Así hablaba yo. El alma del profesor había penetrado enteramente en mí. Me inspiraba el genio de los descubrimientos. Olvidaba el pasado, desdeñaba el porvenir. Ya nada existía para mí en la superficie de la tierra en cuyo seno me había hundido. Ni las ciudades, ni los campos, ni Hamburgo, ni la calle Königstrasse, ni mi querida Grauben, que debía considerarme perdido para siempre en las entrañas del globo. Pues bien, Axel, a golpe de piqueta, a golpes de azadón, abramos el camino. Derribemos esta muralla. Con el pico, no sé, demasiado dura como para que con los picos podamos abrir. Pues la piqueta. Pongamos barrenos y hagamos saltar el obstáculo. Pólvora. No se trata más que de romper una roca. Manos a la obra, Hans. Hans se fue a la balsa y regresó con un pico para preparar un barreno. No era poco trabajo. Había que hacer un agujero lo suficientemente grande para alojar en él 50 libras de algodón pólvora, cuya potencia expansiva es 4 veces mayor que la de la pólvora de cañón. Me encontraba en un estado de sobreexcitación inaguantable. Mientras Hans trabajaba, yo ayudaba a mi tío en la preparación de una larga mecha hecha de pólvora mojada y encerrada en una tripa de tela. Tanto él como yo no nos cansábamos de decir entusiásticamente que venceríamos el obstáculo. A medianoche quedó completamente terminado nuestro trabajo. La carga de algodón pólvora se encontraba hundida en el agujero y la mecha, extendiéndose por la galería, desembocaba al exterior. Bastaba una sola chispa para activar la carga. Mi tío dijo que se haría por la mañana y tuve que resignarme a esperar 6 horas más. Capítulo 41. El día siguiente, jueves 27 de agosto, fue una de las más célebres fechas de nuestro viaje subterráneo. Todavía no puede acudir a mi memoria sin que el espanto haga latir violentamente mi corazón. Desde aquel momento, ni nuestra razón, ni nuestro juicio, ni nuestro ingenio tienen voz ni voto en los acontecimientos, y nos convertimos en inconscientes juguetes de los fenómenos de la Tierra. A las 6 estábamos de pie. Se aproximaba el momento de abrirnos paso con la pólvora a través de la barrera de granito. Solicité el honor de prender fuego a la mecha. Hecho esto, tenía que reunirme con mis compañeros en la balsa. Luego nos adentraríamos en el mar con el fin de evitar los peligros de la explosión, cuyos efectos podían muy bien no concentrarse en el interior de la galería. Según nuestros cálculos, la mecha debía arder por espacio de 10 minutos antes de inflamar la pólvora del barreno, dejándome por consiguiente el tiempo necesario, justo, para volver a la balsa. Me preparé, no sin cierta emoción, a desempeñar mi papel. Tras un rápido almuerzo se embarcaron mi tío y Hans, quedándome yo en la orilla, provisto de un farol encendido que debía servirme para prender fuego a la mecha. Axel, ve ahora y vuelve de inmediato. No tema, tío, no me entretendré en el camino. Me dirigí al túnel. Abrí el farol y cogí la extremidad de la mecha. El profesor consultaba su cronómetro. ¿Preparado? ¡Preparado! Bien. ¡Fuego, Axel! Acerqué rápidamente la llama a la mecha y cuando comenzó a chisporrotear, volví corriendo a la orilla. Embarca y alejémonos. ¡Pronto, Hans! El guía, con un vigoroso empuje, adentró la balsa en el mar, que se alejó unas 20 toesas. Era un momento emocionante.
El profesor seguía con la mirada las agujas del cronómetro. Mi corazón brincaba, mis pulsaciones se aceleraban. 5 minutos, 4, 3, 2, 1... ¿Qué sucedió entonces? Me parece que no oí el ruido de la detonación, pero la forma de las rocas se modificó en pocos segundos. Fue como si se descorriera un telón. Vi cómo las orillas se convertían en un abismo insondable. El mar, como presa de un vértigo horrible, se convirtió en una ola gigantesca sobre la que se levantó la balsa casi perpendicularmente. Los tres nos desplomamos. En menos de un segundo reinaron las más profundas tinieblas. Sentí luego la falta de una base de apoyo, no a mis pies, sino a la balsa. Creí que naufragaba, pero no. La balsa no se iba a pique. Hubiera deseado dirigir la palabra a mi tío, pero me lo impedía el bramido de las olas. A pesar de las tinieblas, el ruido, la sorpresa, la emoción, comprendí lo que había ocurrido. Al otro lado de la roca, que había volado, había un abismo. La explosión había provocado una especie de conmoción sísmica en aquel terreno agrietado. El abismo se había abierto y el mar, convertido en torrente, nos arrastraba hacia él. Me sentí perdido. Una hora, 2 horas, no sé, transcurrieron así. Nos cogíamos por los brazos, nos asíamos fuertemente de las manos a fin de no ser despedidos de la balsa. Se produjeron choques de extremada violencia cada vez que tropezaba con las paredes. Sin embargo, estos choques se hicieron cada vez más espaciados, de donde deduje que la galería se ensanchaba considerablemente. No cabía duda de que aquel era el camino de Saknussemm, pero por nuestra imprudencia, en vez de descender solos por él, habíamos arrastrado con nosotros todo un océano. Estas ideas asaltaban mi mente de un modo vago y oscuro, costándome gran esfuerzo asociarlas durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída. A juzgar por el aire que me azotaba el rostro, debía sobrepasar la velocidad de los trenes más rápidos. Encender una antorcha en esas condiciones era imposible, y nuestro último aparato eléctrico había roto en el momento de la explosión. De pronto, quedé sorprendido al ver brillar una luz cerca de mí. Iluminó el rostro tranquilo de Hans. El cazador, no sé cómo, había logrado encender el farol. Aunque la llama vacilaba amenazando a apagarse, pudimos ver algo en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha. La deficiente luz no nos permitía ver las 2 paredes al mismo tiempo. La pendiente de las aguas que nos arrastraba excedía a los más insuperables rápidos de América. Su superficie parecía formada por un haz de flechas líquidas lanzadas con gran violencia. La balsa se deslizaba rápida, a veces dando vueltas como un trompo, al impulso de ciertos remolinos. Cuando se aproximaba a las paredes de la galería, la luz del farol permitía ver los salientes de las rocas que trazaban líneas continuas, de suerte que nos encontrábamos, al parecer, aprisionados en una red de líneas movedizas. Mi tío y yo nos mirábamos con desasosiego, agarrados al trozo de mástil que quedaba, pues en el momento de la explosión se había roto en 2 pedazos. Íbamos con la espalda vuelta al aire, para que no nos asfixiase la velocidad, que calculo sería de 30 leguas por hora. Durante horas nuestra situación no cambió, hasta que un incidente la complicó aún más. Al tratar de arreglar un poco la carga,
Vi que la mayor parte de los objetos que componían nuestro cargamento habían desaparecido en el momento de la explosión, y fue entonces cuando fuimos envueltos por el mar. Quise cerciorarme de los recursos con que podíamos contar y a la luz del farol empecé mis investigaciones. No nos quedaban más instrumentos que la brújula y el cronómetro. Las escalas y las cuerdas se reducían a un pedazo de cable que había alrededor del tronco del mástil. Ni un azadón, ni un martillo. Y lo peor de todo era que no había tampoco víveres más que para un día. Registré los intersticios de la balsa sin dejar de pasar la vista y las manos por cada uno de los rincones que formaban las junturas de las tablas. Nada. Nuestras provisiones se reducían a un pedazo de cecina y a algunas galletas. Me quedé anonadado. Pero, ¿y por qué preocuparme por eso? Aun cuando hubiésemos tenido víveres suficientes para meses, para años, ¿cómo esperar salir de los abismos a los que impulsaba el irresistible torrente? ¿A qué temer las torturas del hambre cuando ya la muerte nos amenazaba bajo tantas otras formas? ¿Acaso tendría tiempo de morir de inanición? Sin embargo, por una extravagancia inexplicable de la imaginación, olvidé los peligros inmediatos ante las amenazas de lo porvenir, que se mostrarían con toda su espantosa desnudez. Además, ¿no podríamos escapar a los furores del torrente y volver a la superficie del globo? ¿De qué manera? Lo ignoraba. ¿Dónde? ¿Qué importaba? Una probabilidad contra 1000 no deja de ser siempre una probabilidad. En tanto, la muerte por hambre no nos dejaba siquiera ni un ápice de esperanza. Se me ocurrió la idea de exponérselo todo a mi tío, de manifestarle el desamparo en el que nos hallábamos y de hacer el cálculo exacto del tiempo que nos quedaba de vida. Pero me armé de valor y me callé. No valía la pena preocuparle hasta aquel extremo. En aquel momento, la luz del farol se debilitó más hasta extinguirse por completo. La oscuridad volvió a ser absoluta. No había que soñar disipar aquellas tinieblas. Aún quedaba una antorcha, pero habría sido imposible mantenerla encendida. Entonces, cerré los ojos, como un niño pequeño, para no ver la oscuridad. Después de un tiempo bastante largo, se redobló la velocidad. La mayor violencia con que el aire me azotaba el rostro me lo hizo notar. La inclinación de las aguas se hacía excesiva. Creo que verdaderamente caíamos en vez de deslizarnos. La sensación que tenía era la de una caída, sí, y en vertical. Las manos de mi tío y las de Hans, fuertemente agarradas a mis brazos, me retenían vigorosamente. De pronto sentí algo así como un choque. La balsa no había tropezado con ningún cuerpo duro. Se había detenido en su caída. Una tromba de agua, una columna líquida, inmensa, se abatió sobre nosotros. Creí ahogarme. Pero aquella súbita inundación duró muy poco, solo unos segundos, y mis pulmones pudieron respirar ansiosamente al aire libre. Mi tío y Hans me apretaban los brazos hasta casi rompérmelos, y la balsa continuó llevándonos a los tres. ¿Hacia dónde? Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias. Viaje al centro de la Tierra. Sexta